Ya ha dicho Paco Cámaras antes, es verdad que esta era una novela muy esperada. Yo sí, durante muchos años me estuve preguntando por qué David Hall no escribe una nueva novela, por qué no escribe una nueva novela. Creo que se lo pregunté a él en más de una ocasión cuando coincidíamos, ¿por qué no escribes una nueva novela? Y a lo mejor, agobiado por mi insistencia, por fin dijo, bueno, para que se calle Andreu, vamos a ver si escribe. Lo que pasa es que cuando hace tanto tiempo que un autor no escribe una novela, uno termina preguntándose ¿y por qué tengo tantas ganas de que David Hall escriba una novela? No me acuerdo qué era lo que me gustaba tanto de él. Y entonces es verdad que es abrir el libro y encontrarte con aquel estilo tan personal que en su día me gustó y realmente me creó esa nostalgia de novela de David Hall. Lo que pasa es que antes de ponerme a leer esta novela me cayó encima una amenaza que ya comenté con él, que es que me dijeron, es una novela con final abierto. Ay, Déu meu. A mí me da mucho miedo las novelas con final abierto. A ver, en principio da la impresión, hay quien puede interpretar que son novelas que despiertan unas expectativas a lo largo de la novela y luego no las cumplen, y a eso se le llama final abierto. Y uno no sabe si es que el autor llegó al final y no sabía cómo acabarla, o bien le daba igual cómo terminara, o bien le daba igual lo que pensara el lector y las expectativas que hubiera despertado el lector. Por tanto, cuando a mí me dicen que una novela tiene un final abierto, diré que la cojo con grima, Pero no solo es una novela, no es una novela con final abierto, al menos según estos términos que acabo de decir, sino que ya solamente leer el primer capítulo al que ha hecho referencia Lorenzo Silva, en el momento en que está tan bien contada una situación en que una señorita va a visitar a un señor a la habitación del hotel y al cabo de un rato sale y podríamos decir que es un principio abierto, porque no te cuenta qué ha ocurrido dentro de la habitación. Se puede suponer porque por lo que te cuentan después. A partir de ahí, a partir de ese personaje creado y esa situación contada con tan pocas palabras o con ninguna palabra, ya ves a qué se refería la persona que hablaba de final abierto, y entonces realmente sabes que el final abierto no es un pasotismo del autor, sino un apelar a la inteligencia del lector. Y eso me interesa mucho cuando yo me planteaba a ver qué podía decir hoy, porque claro, la novela policíaca ha apelado siempre a la inteligencia del lector, y esto es como una reivindicación, supongo que basada en el hecho de que no hace mucho estuve con una editora que edita novelas policíacas y que hablaba de la novela policíaca como esa cosa ligerita que uno quiere que sea ligerita y que la lee ligerita en verano, Y entonces me horrorizó que esa persona que es editora de novela policíaca hablara en esos términos. No, perdona, voy a reivindicar el hecho de que la novela policíaca nació como una reacción inteligente contra un tipo de novelas que creaban misterio no inteligente, un misterio supersticioso. Se creaba misterio pues porque había fantasmas o porque había misterios horrorosos que no se podían explicar, explicaciones sobrenaturales, milagros. La novela policíaca termina con eso y crea una situación de misterio, una situación de intriga inexplicable, pero basándose en el principio positivista de que todo lo que ocurre en este mundo tiene una explicación, y que cuando aparece una persona inteligente, que suele ser el protagonista, pero es un protagonista para que el lector se identifique con él, o sea que se presupone la inteligencia del lector, también es inteligente, y esa persona inteligente sabrá descubrir la verdad detrás de ese misterio insondable, pero será una verdad material, una verdad que ya no se basará en dogmas, ni en fees, ni en milagros, ni en historias raras. Será una verdad sorprendente, porque naturalmente la explicación de un prodigio pues tiene que ser sorprendente, pero siempre naturalista. Se basa en eso todo lo que es la novela enigma. Novela enigma hay, pues yo sé que hay partidarios y detractores, hay novela enigma buena y mucha novela enigma mala. ¿Por qué? Porque es muy difícil de escribir, pero realmente la novela enigma es una defensa total de la razón, del razonamiento, del placer de la deducción,
y es muy difícil de ser escrita. Concretamente acabo de leer El misterio del cuarto amarillo de Gaston Leroux, que es un libro anticuado y que es un libro un poco pesado a veces, pero realmente es un tratado de filosofía en donde se defiende la lógica por encima de todo, basándose siempre en principios positivistas de que todo tiene una explicación y no vayamos a creernos nada que no se pueda tocar. Esto, cuando deriva en novela negra, cuando la novela policíaca en Estados Unidos deriva en novela negra, podría pensarse que se pierde un poco toda esta insistencia en el razonamiento y en la deducción, en el placer de lo deductivo, porque la novela negra norteamericana se atiene a la acción, pasa de la reflexión a la acción. Y entonces se comenta, se hace ese tipo de novela en que los personajes ya no tienen monólogo interior, ya no reflexionan, sino que simplemente actúan y hablan, y a través de actuar y hablar ya adivinaremos. Claro, algunos teóricos de la novela policíaca, incluso de la novela no policíaca en general, basándose en ese tipo de literatura, llegan a la extraña conclusión de que si no se habla de sentimientos ni de pensamientos es porque no existen o porque no importan, ¿no? Eso claro, es mentira y no hagáis caso nunca de según qué teóricos de la novela. Sí que importan, lo que pasa es que se confía una vez más en la inteligencia del lector para llegar a descubrir cuáles son los sentimientos y cuáles son los pensamientos de los personajes, que al no ser mencionados y al depender de la deducción del mismo lector, son mucho más complejos que si el autor los escribiera literalmente y los concretara en unas frases determinadas. Bueno, pues este es el caso de la novela de David Hall. Voy a ver si me dejo algo de... Bueno, pues tengo apuntes de todo esto. Bueno, o sea que por último, si normalmente la novela policíaca, lo que ocurre es que la novela policíaca es una novela de lectura fácil, y hay quien piensa, hay quien asocia que la lectura fácil que corresponde a una escritura fácil y por tanto y a una escritura superficial, algo que se ha escrito por encima y superficialmente, cuando es todo lo contrario. Resulta muy difícil convencer a la gente, a determinados lectores de esto, pero es muy difícil escribir de manera que se lea fácil, y normalmente cuando uno cuida mucho el texto llegas a ser más profundo que la persona que no cuida tanto el texto. No sé si habéis mirado Bueno, pues con el final de la novela, para volver a donde queríamos llegar, en el final de la novela voy a leer para no volver a tener lapsus. Con el final de la novela, David Hall no quiere dar un golpe de efecto y dejarnos estupefactos y con un palmo de narices, sino que lo que pretende, como debe pretender una novela, es dejarnos pensativos, descubriendo que debajo de la aparente sencillez y absurdo de la sociedad, de las historias que nos ha contado, las cosas son mucho más complejas de lo que pasa. Ya está.